Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con nuestras sesiones. Vamos ahorita a trabajar todo lo que es el caudal de una corriente de agua. De esto que vamos a ver, vamos bueno, lo que son caudales, vamos también a trabajar toma de muestras. Para esto van a tener también 3 tallercitos que van a tener que entregar. Les agradezco chicos de verdad por la colaboración, he visto unos muy buenos trabajos. Hay otros que tenemos que mejorar, yo sé que es difícil de pronto conseguir hojas, pero entonces tratemos de hacer las cosas lo más ordenado posible, con buena ortografía, tratemos de utilizar siempre el lapicero y muy buena letra que pueda entender. ¿Listo? Pero la mayoría de los trabajos están muy bien hechos, los felicito. Bueno, vamos a iniciar con el caudal en una corriente de agua. Entonces, el caudal o gasto de una corriente es el volumen del agua que pasa por una sección transversal del cauce o canal en un tiempo dado. Normalmente se toma la unidad de medida del tiempo, ¿no? El tiempo siempre va en segundos. Las unidades que empleamos para el caudal son metros cúbicos por segundo. Entonces aquí la tenemos, metro cúbico por segundo. O litros sobre segundo, donde un metro cúbico equivale a 1000 litros de volumen de agua. Acá vamos a utilizar un poquito también de unas ecuaciones, pero son muy fáciles, solamente hay que prestarle un poquito de atención. Entonces aquí tenemos un cuadrado, vamos a mirarlo por los 3 lados, vamos a mirar que es un metro cúbico, entonces tiene 1 metro de ancho por 1 de largo por 1 de alto. Esto nos da 1000 litros. ¿Listo? 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Téngalo siempre muy pendiente y muy en cuenta. Es decir, que si queremos pasar caudales expresados con volúmenes distintos, hay que transformarlos. Por ejemplo, si sabemos que por un canal pasa 1.5 metros cúbicos sobre segundo y queremos expresarlo en litros sobre segundo, debemos multiplicar por 1000. Entonces aquí tenemos el ejemplo. 1.5 metros cúbicos sobre segundo por 1000 equivale a 1500 litros sobre segundo. Entonces ahí vamos a ver la inversa. Lo inverso es tener el caudal expresado en litros sobre segundo y queremos expresarlo en metros cúbicos sobre segundo. Entonces ahí ¿qué hacemos? En vez de multiplicar, dividimos. Acá se debe dividir por 1000. Por ejemplo, si tengo un canal que lleva 200 litros sobre segundos, implica que, entonces, para pasarlo a metro cúbico sobre segundo, lo que hacemos es dividir por 1000 y esto nos da 0.2 metros cúbicos sobre segundos, lo cual quiere decir que con el agua que pasa por este canal puedo llenar una caneca de 200 litros en un segundo. Entonces, de estos ejercicios van a tener varios en los talleres que es de conversión. Entonces vamos a primero aprender a convertir metros cúbicos sobre segundos a litros. Entonces para convertirlo lo que hacemos es multiplicar por 1000. Y la inversa, litros sobre segundos, para convertirlo en metro cúbico sobre segundo lo que hacemos es dividir por 1000. ¿Listo? De igual manera se trabaja con el tiempo, ya que el caudal aforado normalmente lo expresamos por segundos. Nos da idea del momento, de lo instantáneo, o sea, de lo que está pasando, pero puede interesar cuánta agua entra a un campo que estamos regando en 4 horas. Con ese canal del ejemplo anterior tenemos que nos dan. Entonces, en el ejemplo anterior nosotros vimos que teníamos 200 litros sobre segundo, lo pasamos a metro cúbico, entonces lo que hicimos fue dividir por 1000, entonces tenemos que nos dio 0.2 metros cúbicos sobre segundo. Entonces la pregunta es,
Entonces nos debemos preguntar, si en un segundo entran 0.2 metros cúbicos, ¿cuánta agua entrará en 4 horas? Vamos a hacer la operación. Déjenme buscar aquí la calculadora para tenerla a la mano para realizarla. Listo. Entonces dice, si una hora tiene 3600 segundos, implica que vamos a multiplicar 0.2 por 4 horas y esas 4 horas las multiplicamos por 3600 segundos. Esto nos da 2880 metros cúbicos. ¿Listo? Lo que quiere decir que con una acequia que lleva 0.2 metros cúbicos sobre segundos, habilitándola 4 horas para regar un campo de cultivo, estamos introduciendo 2880 metros cúbicos de agua. En el manejo del agua para riego se necesita saber de qué caudal se dispone y cuánta superficie se necesita para regar. ¿Qué tenemos que tener nosotros en cuenta con esto, chicos? Con la parte de caudales. Resulta que si nosotros lo estamos utilizando para saber cuánta agua se debe regar en un cultivo, necesitamos saber esto. Necesitamos tomar las medidas del caudal. Les pongo un ejemplo. Pongamos un ejemplo, el río Cuello. Listo. Entonces, el río Cuello pasa por un lado y siempre se desvía el caudal para poder pasar agua a las parcelas o a las fincas, ¿cierto? Para eso se crea una asociación y esa asociación, por ejemplo, Uso Cuello. Entonces, esa es la asociación que se va a encargar de manejar ese efluente que sacamos del río Cuello para poder llevar agua a las diferentes fincas y a los diferentes cultivos o proyectos que se tengan en la finca. Entonces, ¿qué pasa? Que esa asociación es la que se va a encargar de recoger, o sea, va a generar un grupo que son los asociados, que son los de las veredas, y ellos van a pagar un porcentaje por sacar esa agua para esas fincas, esas veredas. ¿A quién se le paga esa concesión de agua? Se le paga a Cortolima, en el caso del Tolima, ¿no? A la Corporación Autónoma del Tolima. Entonces, se le paga esa concesión del agua que se saca del río Cuello para las veredas. ¿Qué pasa ahí? Que no simplemente se puede decir, ay, vamos a utilizar X cantidad de agua. No, debe haber un aforo del caudal dependiendo del proyecto que usted vaya a hacer para saber cuánta agua usted necesita para su finca. Para esto vemos esto. Para eso estamos aprendiendo esto. Entonces, ya sabemos cómo podemos, dependiendo de la cantidad de agua que pase por la acequia o por ese canal, si la van a habilitar para regar un cultivo, entonces tantas horas, porque nosotros ya debemos conocer, o sea, ya debemos saber cuánta agua es la que va a entrar para poder hacer el aforo. ¿Listo? Entonces ya de ahí en adelante continuamos nosotros haciendo el trabajo. Aquí espero que pues tengan claro, igual en los talleres van a tener unos problemitas con respecto a esto. ¿Listo? Entonces continuamos. La superficie de un campo normalmente siempre la expresamos por hectáreas, ¿cierto? Entonces 1 hectárea, 2 hectáreas, 3 hectáreas. 1 hectárea equivale a 100 metros
por 100 metros, que quiere decir que una hectárea equivale a 10.000 metros cuadrados. Acá tenemos el dibujo. Esto es una hectárea, 10.000 metros cuadrados. En el ejemplo que estamos viendo, que veníamos anteriormente, ¿qué pasa? En el cual decimos que en 4 horas entra a un campo 2.880 metros cúbicos de agua, ¿cierto? Entonces, acá tenemos este ejercicio. En el ejemplo anterior, supongamos que el campo regado tiene 6 hectáreas. O sea, ¿qué quiere decir? Que 6 hectáreas equivalen a 60.000 metros cuadrados. ¿Por qué equivalen a 60.000 metros cuadrados? Porque una hectárea equivale a 10.000 y esa lo multiplicamos por 6. Nos da 60.000 metros cuadrados. Sabemos que se han aplicado 2.800 metros cúbicos de agua en 4 horas. La pregunta es, ¿qué lámina de riego se aplicó o a qué cantidad de milímetros de lluvia equivale ese riego? Nosotros vamos a trabajar a qué cantidad de milímetros de lluvia equivale ese riego. Entonces acá tenemos la ecuación. Sabemos que volumen es igual a superficie por altura. Como nos interesa es la altura del agua aplicada, se despeja este término. Altura del agua aplicada es igual a volumen del agua sobre superficie regada. Aquí la tenemos. Altura del agua aplicada es igual a volumen del agua sobre superficie regada. Entonces, tenemos que altura del agua es igual a, sabemos que en 4 horas entran 2.880 metros cúbicos. ¿Qué vamos a hacer? Que ese es el volumen del agua. Lo dividimos por la superficie regada. ¿Cuánto es la superficie regada? 60.000 metros cúbicos. Esto nos da 0.048 metros. Como un metro equivale a 1.000 milímetros, entonces, ¿qué vamos a hacer? Implica que 0.048 es igual a 48 milímetros. ¿Qué hacemos aquí? Multiplicamos por 1.000 y esto nos da 48 milímetros. ¿Listo? Quiere decir que con lo que se ha regado equivale a que haya llovido 48 milímetros en ese campo. Acá tenemos la misma, 600 metros por 100. Estos 600 metros equivalen a 60.000 metros cuadrados. Acá los estoy haciendo para que sepan. Ahí están los 60.000 metros cuadrados y quiere decir que esa cantidad de agua que ingresó a esta superficie, la altura del agua, quiere decir que es como si hubiera llovido 48 milímetros en ese campo por 4 horas. De esto tienen varias preguntitas y varios ejercicios muy parecidos a este para poder responder el primer taller. ¿Listo? Entonces espero chicos que lo hayan entendido. Vamos a continuar con el siguiente tema. Bueno chicos, continuamos con medición de caudal. Entonces, desde hace mucho tiempo, el ser humano ha tenido la necesidad de medir el comportamiento físico del agua en movimiento o en reposo. Acuérdense que eso ya lo habíamos hablado pues anteriormente, ¿no? Es por ello que ha inventado muchos aparatos que registran la velocidad, la presión, la temperatura y el caudal. Una de las variables que más se interesan en esta última es el caudal,
puesto que a través de él se cuantifican los consumos, se evalúa la disponibilidad del recurso hídrico y se planifica la respectiva gestión de la cuenca. Entonces, para poder trabajar ahorita vamos a mirar que el caudal lo vamos a definir con Q y se define como el volumen del agua, que sería B, que pasa por una sección en un determinado tiempo, que sería T. Es decir, aforar es medir un caudal. Para realizar un aforo en un sistema hidráulico se puede medir directamente el volumen en un recipiente y el tiempo con un cronómetro. A este tipo de aforo se le denomina método volumétrico, que es el más recomendable. Sin embargo, a veces es difícil de aplicar y solamente resulta útil para caudales pequeños y donde las características físicas se lo permitan. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros acá? Estamos viendo acá un tubo, digámoslo así, el tubo en el cual va a salir el agua y va a empezar a llenarse en una vasija o en un recipiente de 200 litros. Tenemos lo que tiene el recipiente, la cantidad de volumen que le puede caber al recipiente, que son 200 litros, y vamos a tener un cronómetro y vamos a medir cuántos segundos se tarda en llenar, en que salga el agua de acá y llene el recipiente. Entonces, para hacer eso, nosotros ¿qué hacemos? Caudal, ya sabemos que sería Q sobre el volumen, que ¿cuál es el volumen? Los 200 litros, aquí lo tenemos, sobre el tiempo en segundos. Resulta que 200 litros se llenó en 10 segundos. 10 segundos. Esto nos da 20 litros por segundo. ¿Por qué nos da 20 litros por segundo? Pues tomamos 200 y lo dividimos en 10, que son los segundos, y nos da 20. 20 litros por segundo se demora en llenar un caudal, un recipiente o una caneca de 200 litros. Aquí, para que ustedes vayan anotando y tengan por ahí guardadito, un galón equivale a 3.7854 litros. Esto es porque nosotros siempre, cuando hacemos este tipo de método, que es el método volumétrico, cuando vamos a aforar y a medir un caudal, lo hacemos en litros sobre segundos. Quiere decir que si a nosotros nos dan un galón, tenemos que pasarlo a litros para que nos pueda dar el resultado. ¿Listo? Entonces ténganlo por ahí bien anotadito. Un galón equivale a 3.7854 litros. Acá tenemos cuando no conocemos el volumen de un balde, o sea, tenemos un balde X y no sabemos cuánto puede llenar. Entonces, ¿qué hacemos? Se voltea hacia abajo y se mide de la siguiente forma. Entonces aquí tenemos el radio menor, perdón que se me perdió el cursor acá, el radio menor, que sería es este, el radio mayor, y tenemos la profundidad del balde. ¿Listo? Radio menor, radio mayor, esa sería la profundidad, radio menor, radio menor, radio mayor y la profundidad. ¿Listo? Obviamente, pues acá nos tienen las mismas dimensiones. Acá tenemos un ejemplo en que el radio menor, que sería R minúscula, equivale a 0.10 metros. El radio mayor, R mayúscula, equivale a 0.15 metros. Y la profundidad del balde, que sería H, sería 0.30. Entonces, vamos
a sacar el volumen de ese balde. Entonces aquí tenemos que radio menor, radio mayor y la profundidad del balde. Para poderlo sacar, siempre tenemos que tener el valor de pi, que es 3,1416. ¿Listo? Acá se me fue un número mal, está mal ahí, es 3,1416, que es el valor de pi. Por, ¿qué vamos a multiplicar? La profundidad del balde, que sería h, en este caso aquí, por r mayúscula al cuadrado, que sería 0.15 metros, más r minúscula al cuadrado, que sería 0.10, más r mayúscula 0.15 por 0.10, que sería r minúscula. ¿Listo? Sobre 3. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos pues 3 medidas. El volumen nos da 0. Después de realizar esta operación nos da 0.0149226 metros cúbicos. Entonces aquí vamos a hacer la operación para que ustedes la miren. 3.1416, que es pi, por 0.30, esto nos da 0.94248. Ahora, tomamos 0.15 por, como es al cuadrado, 0.15, esto nos da 0.0225, tenemos que hallar cada uno, 0.10 por 0.10, esto nos da 0.1. Entonces hallamos primero lo que tenemos aquí en el encerrado y lo multiplicamos por lo que nos dio aquí anteriormente. ¿Listo? Entonces vamos a anotar para que no se nos vayan a olvidar las cifras y poder realizar la operación. Entonces tenemos 0.15 por 0.15 equivale a 0.0225, ¿cierto? Por 0.10 por 0.10, esto nos da 0.01. Perdón, esto no es por, sino es más. Más 0.15 más por perdón, 0.10. Vamos a hacer la operación y esto nos viene dando 25 más 0.01 más 0.15 por 0.10. Esto nos da 0.0475. Listo. Y vamos a hacer la siguiente operación. 3.1416 por 0.30, que esto nos da 0.9
4.248 y ahora sí multiplicamos 0.94248 por 0.0475. Esto nos da 0.0447678. Lo dividimos en 3 y nos da 0.0149226. Entonces multiplicamos esto por 0.0475 y lo dividimos en 3. Acá nos da el valor. ¿Listo? Entonces, si un metro cúbico equivale a 1000 litros, entonces como este es metro cúbico y lo vamos a pasar a litros, lo vamos a multiplicar por 1000 y nos da 14.92 litros. ¿Listo? ¿Sí ven, chicos? Entonces, esta es la fórmula, ténganla ahí guardadita, porque dentro de unos problemas que ustedes tienen que resolver, van a tener que utilizarla y sacar la medida de un balde. Entonces, para que la tengan guardadita y sepan cómo se saca el volumen. Entonces ya sabemos que es aquí. Pi, el volumen es igual a pi, que pi es 3,1416, por 30, que sería h, 0.30 por h, por r mayúscula al cuadrado más r minúscula al cuadrado más r mayúscula por r minúscula sobre 3. Con eso sacamos el volumen, sabemos el volumen de un balde en metro cúbico y luego para pasarlo a litros multiplicamos por 1000. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a determinar, para determinar el tiempo de llenado, entonces de un recipiente debemos tomar como mínimo 5 mediciones a fin de determinar un tiempo promedio. Entonces ya sabemos que lo que se hace es que se toma el agua, perfectamente, ya aquí estamos viendo, sea de un tubo, sea de un río que tenga caída, o ya sea de una llave, como los videos que ustedes que tienen ahí de método volumétrico, tienen 2 videos que ustedes van a mirar, y tomamos 5 mediciones hasta que se llene el balde. Entonces tiempo de llenado en segundos con cronómetro, y a esas 5 mediciones le sacamos un promedio. ¿Qué es un promedio? Lo que vamos a hacer es sumar y dividir por la cantidad de mediciones que tomamos. Entonces tenemos 5.9 más 6.1 más 6.1 más 6.2 más 5.9 igual dividido en la cantidad que es un 5, esto nos da 6.04. Para calcular el caudal vamos a tomar caudal, que es igual a volumen sobre tiempo. Entonces aquí ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el tiempo de llenado, que es de 14.92 litros, que lo vimos anteriormente, sobre el tiempo, que el tiempo nos da en promedio 6.04 segundos. Entonces, esto nos da a nosotros 2.4
47 litros sobre segundos. Vamos a hacer aquí 14.92 dividido en 6.04. Esto es igual a 2.47 litros sobre segundos. Entonces, la fórmula del caudal por el método volumétrico es caudal, que es Q, es igual a volumen sobre tiempo. ¿Listo? Cuando se tiene determinado volumen del recipiente, se puede determinar si el caudal, el caudal para recipientes con volúmenes conocidos de 5, 10 y 20 litros. Y también se puede determinar el tiempo promedio que demora en llenarse cada balde, el mismo que es determinado con cronómetros. Con estos dos datos se pueden determinar en el cuadro el caudal en relación al tiempo y volumen. Entonces aquí en este cuadro tenemos el tiempo que se demoró, el caudal en llenarse, el tiempo de que se llenó el recipiente y los diferentes tipos de volúmenes de recipientes. Obviamente pues ahí nos da la información. Un ejemplo, si el balde tiene un volumen de 10 litros y el tiempo de llenado promedio es de 6 segundos, entonces en el cuadro se puede determinar que el caudal es de 1.67. ¿Cómo miramos? Les dicen que el tiempo son 6 segundos y que son 10 litros. Miren acá, 1.67. ¿Listo? Litros sobre segundos. Vamos a trabajar ahora es el método del flotador. Este método del flotador, ustedes también tienen un videíto en la parte de arriba, que les quedan ahí en la memoria. Entonces ahí pueden verlo luego de la explicación. Está el del método del flotador y está el por método volumétrico. Entonces, este método es sencillo, permite estimar en forma aproximada el caudal. Obviamente pues el volumétrico es mucho más sencillo, pero es para un área más pequeña. Se debe estimar la velocidad del agua y el área del canal. El cálculo del caudal estimado se determina mediante la siguiente expresión matemática, donde Q, que es caudal, sería igual a FC, que es el factor de corrección, eso va relacionado con el tipo de suelo por el cual pasa la corriente o el caudal, por A, que A es el área que se da en metros cuadrados, por L, que es la longitud entre el punto A y el punto B, se da en metros, sobre T, que es el tiempo promedio en segundos. Entonces, tengan en cuenta, chicos, esta ecuación, que es la que nosotros vamos a trabajar. ¿Listo? Cuando hablamos del factor de corrección, que sería FC, se debe seleccionar de acuerdo al tipo de río. Entonces, cuando el factor de corrección es 0.8, quiere decir que es un suelo rugoso o irregular. Cuando es 0.9, se puede decir que es un suelo liso. Hay otros tipos de factores de corrección
que es cuando el canal está en tierra y la profundidad es mayor a 15 centímetros, el factor de corrección es 0.7. Para riachuelos, la profundidad del agua si es mayor a 15 centímetros es 0.5, y en canales de tierra la profundidad del agua es mayor a 15 centímetros, entonces el factor de corrección va de 0.25 a 0.5. ¿Listo? Entonces, el valor promedio obtenido del caudal del agua estudiada permitirá no solo conocer el volumen del agua del que se dispone por unidad de tiempo, que es la información que nos dan a nosotros pues para poder tomar decisiones sobre los posibles proyectos que vayamos a hacer. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Seleccionar el lugar adecuado para poder realizar la medición. Entonces, ¿qué se hace? Se selecciona el río o el canal, un tramo recto que sea uniforme, preferiblemente que no tenga piedras, troncos ni árboles, en el que fluya el agua libremente, que no tenga turbulencias, que no tenga impedimentos, que sea recto y de una sección transversal uniforme, y que pues su longitud sea alrededor entre 5 a 10 metros de largo, donde el agua escurre libremente. Acá tenemos el caudal y las dos personas al lado y lado del río o del cauce. En el tramo seleccionado se ubican dos puntos. El punto A, que es el punto de inicio, y el punto B, que es el punto de llegada, en el que se deberá colocar estacado en los extremos del canal o cauce respectivamente. Entonces ahí se va a pasar una línea desde el punto de llegada hasta, por eso es que se dice método de flotador. Lo que vamos a colocar es algo que flote y que pase, y es el tiempo en que se demore pasar el flotador de un punto al otro, de este punto a este punto. Entonces ese es el tiempo de recorrido del cauce. Entonces por eso se coloca punto A de inicio y punto B. El segundo paso ya es la medición del área del cauce o del canal. Esta se divide el ancho del cauce del canal en tramos iguales y pueden ser entre cada 10 a 40 centímetros según el ancho. ¿Listo? Entonces se sacan tramos iguales entre 10 y 40 centímetros según el ancho del canal. Aquí vemos la imagen. Para determinar los puntos donde se medirá la altura del agua en este ejemplo, estos puntos están a 30 centímetros. Entonces, este es el canal, estos son los puntos A y B. Y acá se tomaron 4 medidas, 0, 1, 2, 3, 4, altura, entonces H, y en la distancia de 0.30 centímetros. Y la altura de cada una de estas es de 0.12. Es 0, 0.12, 0.25, 0.18. ¿Listo? La altura del canal. Se toma desde el suelo hasta el agua, ¿no? Hasta la base del agua. Listo. Para ello se determina lo siguiente. Entonces tenemos que hacer este cuadrito en el cual espacio 0, 1, 2, 3, 4, aquí están, metros a 0 metros a 0.30, o sea, este es la distancia que hay de 1 a 1 en metros, 0.30, 0.30, 0.30, 0.30. La profundidad que la damos en H, ¿cuántas profundidades hay? En este caso hay 4 profundidades, la primera que es 0, la segunda que sería H1 que son 0.12, H2 0.25, H3 0.18, H4 0.
¿Listo? Les digo que tienen que hacerlo porque es que hay dos ejercicios, uno o dos ejercicios de esto. ¿Listo? Entonces van a tener que realizarlo. Creo que es un ejercicio. Calcular las áreas. En este caso se tendrá que calcular 4 áreas, el que es la que guarda la relación con el espacio. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a tener H0 más H1. Entonces lo que vamos a hacer es sumar el área. Entonces, área es igual a H0 más H1. Acuérdense que cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de la altura. H es la altura. Sobre 2 por E, que E es el espacio. Entonces, el espacio, pues obviamente en metros, ¿no? Entonces tenemos área que es igual a, vamos a tomar la primera. H0 es 0, acá está, más H1 es 0.12, aquí está, dividido 2 por, ¿cuánto? 0.30, perdón, que es el espacio que hay entre cada una de las medidas que se va a tomar. Entonces, esto nos da 0 más 0.12 dividido en 2 por 0.30 nos da 0.018. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer lo mismo con el siguiente. El siguiente que nos dice que vamos a tomar H1 más H2. Entonces H1 es 0.12 más H2 es 0.25 igual dividido 2 igual por 0.30. Esto nos da 0.0555. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a tomar? La siguiente. Entonces es H2. Acuérdense que siempre se toma una antes, ¿no? Entonces H2, que es 0.25, más H3, que es 0.18, igual dividido 2 por 0.30 nos da 0.0645. Ahora nos vamos con la otra. H3 0.18 por, perdón, es 0.18 más H4, que es 0, dividido 2 por 0.30. Esto nos da 0.0227. Luego sumamos el área parcial y esto nos da en metros cuadrados. ¿Cuánto nos da ahí? Entonces 0.018 más. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es sacar el área de la sección media, que es el área total en metros cuadrados, y que vamos a hacer a sumar todas las áreas parciales. Entonces tenemos 0.18 más 0.0555 más 0.0645 más
0.027. Esto nos da 0.165. Este es el área de la sección media. ¿Listo? Entonces ya sabemos que es A. A es 0.165. Tercer paso. Medición de la velocidad del agua, que es la B. O sea, está con la letra B. Entonces, en el paso 1 se determinó primero la longitud entre el punto A y el punto B. En este caso, la longitud es de 10 metros. ¿Listo? Ahora procederemos a seguir las pautas repitiendo al menos 5 veces la medida del tiempo que demora el flotador en recorrer 10 metros. Entonces este es el punto A y el punto B, del punto A al punto B hay 10 metros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, acá tienen una botella, esa botella la lanzan, la ponen en el agua y tan pronto ella pase por el punto A y llegue al punto B, tan pronto pase por el punto A, se empieza a correr el cronómetro hasta que llegue al punto B. ¿Listo? Eso lo vamos a hacer 5 veces para poder sacar un promedio de velocidad de tiempo. Cuando el flotador pasa por la línea del punto inicial A, avisará al personal que se ubica en el punto de la línea B para que inicie el conteo a través de un cronómetro de tiempo. ¿Listo? Cuando el flotador pasa por la segunda medida, se termina de tomar el tiempo, se recupera el flotador con el tiempo determinado, se apunta en el cuaderno y esta acción se realiza mínimo 5 veces. Entonces hacemos la misma tablita que hicimos cuando se tomó lo del método volumétrico, en el cual se saca el tiempo 1, tiempo 2, 3, 4 y 5 y la velocidad en segundos. Ahora se sacan 5 veces y se saca el tiempo promedio. ¿Cuál es? Entonces tomamos, esto nos dice que nos dio 69 más 63 más 66 más 68 más 65. Eso nos da 331 y lo dividimos en la cantidad de muestras que tomamos, que son 5, nos da 66.2. Ese es el tiempo promedio en segundos que nos dio el flotador. ¿Listo? Al pasar de un punto A a un punto B en el cauce. Ahora ya vamos a entrar a hacer la fórmula. Entonces vamos a calcular la velocidad. Entonces, cálculo de la velocidad. Velocidad es igual a la longitud sobre el tiempo. Entonces, tomamos la longitud del recorrido y lo dividimos en el tiempo del recorrido del flotador. Entonces, la longitud es 10 metros porque es de la línea A a la línea B, ¿cierto? Hay 10 metros. Y lo dividimos por 66.20 segundos, que fue lo que nos dio el promedio de cada uno de los tiempos. Esto nos da 0.15. Vamos a realizar la operación. Entonces nos dice que 10 dividido en 66.20 o .2, como lo vimos anteriormente, no se pone es que esta calculadora no tiene sino pues un decimal, igual a 0.15 metros sobre segundos. Listo. Ahora sí ya nos vamos a hallar el cálculo. Vamos a hacer el cálculo del caudal. Entonces acuérdense que caudal es Q. Q es igual al factor de corrección por A por B, ¿cierto? Entonces tenemos que se presenta, considerando que la sección presenta un canal en tierra rugosa, el factor de corrección es de 0.8. Entonces ese ya lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar todos los valores que calculamos
para determinar el caudal aforado. Entonces, caudal es igual a factor de corrección, que es 0.8, 0.8, por 0.165 metros cuadrados. ¿De dónde sacamos ese 0.165? De aquí, que es el área total en metros cúbicos, 0.165. Listo, aquí está. Por 0.15, que es la velocidad que la acabamos de sacar acá, metros sobre segundos. Entonces, vamos a empezar a hacer la multiplicación. Entonces tenemos 0.8 por 0.165 por 0.15. Esto nos da 0.0198 metros cúbicos sobre segundos. ¿Por qué metros cúbicos? Porque este es en metros cuadrados por metros, da metro cúbico sobre segundo. Ahora, un metro cúbico equivale a 1000 litros, ¿cierto? Entonces, tenemos que son 0.198 y lo vamos a pasar a litros. Acuérdense que de metros cúbicos a litros lo que hacemos es multiplicar. Multiplicamos por 1000 y eso nos da 19.8 litros sobre segundo. Esa es la medición que nos da ese es el aforo que nosotros le realizamos a ese caudal por medio de el método de flotador. ¿Listo? De espero que pues chicos, es fácil, es muy fácil, de verdad, no es nada difícil hacer estos aforos. Hay un aforo, dentro del taller hay el aforo del método volumétrico, si ustedes lo pueden realizar allá mismo. El del caudal, el de aforo por medio del flotador, si ustedes se ingenian realizarlo sería fabuloso. Yo en todo caso les envié uno en un ejemplo como este para que lo hagan. Pero pues si de pronto se ingenian la forma de poderlo realizar, sería fabuloso. Bueno chicos, entonces aquí terminamos lo que son los medición de caudal, que pues esto la idea es un trabajo en campo, obviamente, pero pues podemos determinarlo de esta forma. Y vamos a iniciar ahora en la siguiente sesión con toda la parte de toma, transporte y preservación de muestras de agua. ¿Listo? Entonces chicos, ahí tienen ustedes 2 tallercitos para que los puedan realizar y nos vemos en la siguiente sesión.